Mi mejor amiga y mi esposo planearon robar mi fortuna, pero un descuido de él me permitió darles una lección que pagarán con años de cárcel. El reloj de pared, un antiguo péndulo que habíamos comprado en nuestro viaje a París, marcaba las 3 de la mañana con un ritmo monótono y casi burlón. El sonido de la lluvia golpeando contra los ventanales de la sala principal era lo único que rompía el silencio de aquella casa inmensa y fría. Estaba sentada en mi sillón favorito con un libro en las manos que no había leído en las últimas 4 horas. Mis ojos estaban fijos en la puerta de entrada. Me llamo Olivia. Durante los últimos 13 años dediqué mi vida a construir un imperio en el sector inmobiliario. Había acumulado una fortuna considerable, activos en 2 continentes y una reputación de mujer calculadora e implacable en los negocios. Sin embargo, en mi vida personal, era una mujer sencilla que amaba profundamente a su esposo, Daniel. Daniel y yo llevábamos 9 años de casados. Él era la imagen de la perfección, elegante, culto, con una sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura. O al menos eso era lo que yo creía. Esa noche él había salido a una cena de beneficencia con sus amigos de la alta sociedad. Yo había decidido quedarme revisando algunos contratos pendientes y disfrutando de la soledad, pero la soledad se había transformado en preocupación cuando la medianoche pasó sin noticias de él. Finalmente escuché el sonido del motor de un taxi acercándose a la entrada. No era su automóvil. Supuse que responsablemente había decidido no conducir. Me levanté aliviada y fui a abrir la puerta antes de que él tuviera que buscar sus llaves. Cuando abrí la puerta, la imagen me golpeó como una cubeta de agua helada. Daniel estaba empapado, no por la lluvia, sino por el desorden de su propia existencia. En ese momento se tambaleaba, sostenido apenas por el marco de la puerta. Su traje de diseñador estaba arrugado, y sus ojos, generalmente brillantes y astutos, estaban vidriosos y perdidos. Olivia, gritó con una voz pastosa, arrastrando las vocales. Mi amor, mi querida carcelera. Fruncí el ceño y lo tomé del brazo para ayudarlo a entrar. El olor a alcohol era penetrante, una mezcla de vino caro y licores fuertes. Estás muy borracho, Daniel, dije con voz neutra, tratando de ocultar mi disgusto y preocupación. Ven, te llevaré a la cama. Él soltó una carcajada estridente que resonó en el vestíbulo. Se soltó de mi agarre con un movimiento brusco y casi cae al suelo, pero logré sostenerlo. No me toques como si te importara, balbuceó, empujándome levemente en el pecho. Eres tan aburrida, Olivia, tan predecible, siempre trabajando, siempre haciendo dinero, 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 dinero. Lo guié hacia las escaleras ignorando sus insultos. Sabía que el alcohol hablaba por él, o eso quería creer. Pero lo que sucedió a continuación rompió el velo de mi ingenuidad. Al llegar a la habitación, lo dejé sentado en el borde de la cama para quitarle los zapatos. Él se dejó caer hacia atrás, mirando el techo con una sonrisa torcida y maliciosa. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, murmuró casi para sí mismo, aunque lo suficientemente alto para que yo escuchara. ¿Qué tú crees que eres, Olivia? La gran empresaria. Pero no ves nada, eres ciega. Duérmete, Daniel. Hablamos mañana, respondí intentando cubrirlo con la manta. Él se incorporó de golpe con una energía repentina alimentada por la furia etílica. Me agarró de la blusa y me acercó a su rostro. Podía ver el desprecio en sus ojos. Laura es mucho más mujer que tú, escupió el nombre. Me congelé. Laura. Laura no era cualquier persona. Laura era mi socia minoritaria, mi asesora financiera personal y supuestamente mi mejor amiga desde la universidad. Ella manejaba mis inversiones privadas. Ella cenaba en nuestra casa todos los domingos. ¿De qué estás hablando?, pregunté. Mi voz bajando varias octavas, volviéndose peligrosa. Él no notó el cambio en mi tono. Estaba demasiado perdido en su propia arrogancia. Laura y yo, soltó una risita infantil. Nos vamos a ir, Olivia, lejos, a Francia. O tal vez a Roma. Y lo mejor de todo es que tú vas a pagar el viaje. Tú vas a pagar todo. Sentí como mi corazón dejaba de latir por un segundo y luego comenzaba a bombear sangre caliente llena de adrenalina. Mantuve mi rostro inexpresivo.
Necesitaba que siguiera hablando. Ah, sí, lo incité suavemente. ¿Y cómo van a hacer eso? Porque eres una tonta confiada. Dijo él, dejándose caer de nuevo en la almohada, cerrando los ojos. Esos poderes notariales, los documentos que firmaste la semana pasada para la reestructuración fiscal. Laura dijo que eres tan fácil de engañar. Mañana o pasado transferirá los 6 millones de dólares a la cuenta en las Bahamas y luego, adiós, Olivia, te quedarás con esta casa vacía y tus estúpidos libros. La confesión fue tan detallada, tan específica, que no podía ser una alucinación de borracho. 6 millones era exactamente la liquidez que habíamos movido a una cuenta transitoria para una supuesta inversión inmobiliaria que Laura me había recomendado con urgencia. Daniel comenzó a respirar profundamente, cayendo en un sueño pesado inducido por la bebida. Me quedé allí de pie junto a la cama, observando al hombre que había amado durante una década. El hombre que en ese preciso momento se había transformado en un extraño, un enemigo durmiendo bajo mi propio techo. No grité, no rompí nada. La frialdad que me caracterizaba en los negocios tomó el control de mi cuerpo. Me acerqué a él con cuidado y tomé sus cosas. Saqué su teléfono móvil. Sabía que él usaba su huella dactilar para desbloquearlo. Con una delicadeza quirúrgica, tomé su mano inerte, presioné su dedo índice sobre el sensor y el dispositivo se desbloqueó. Lo que encontré fue una carnicería emocional. Meses de conversaciones con Laura, fotos íntimas, burlas sobre mi aspecto, sobre mi dedicación al trabajo. Pero lo más importante, planes detallados. Fechas, números de cuentas, confirmaciones de vuelos privados reservados para dentro de 4 días. Todo listo para el martes, mi amor. Leía un mensaje de Laura enviado hacía 5 horas. En cuanto ella autorice la transferencia final, pensando que es para los bonos del tesoro, desviaré los fondos. Para el miércoles seremos libres y ricos. Ya no la soporto. Quiero gritarle en la cara que la odio, había respondido él. Hice copias de seguridad de todo. Envié las capturas de pantalla, los audios y los documentos adjuntos a un servidor seguro y encriptado al que solo yo tenía acceso. Luego devolví el teléfono, exactamente como estaba. Salí de la habitación y bajé a mi despacho. No dormí esa noche. Me serví un vaso de agua y me senté frente a mi computadora. El dolor era insoportable, una mezcla de humillación y tristeza profunda, pero no podía permitirme el lujo de sentirlo. Ahora tenía que pensar. Tenía algunas horas antes de que ejecutaran su golpe final. Si los confrontaba ahora, negarían todo. Dirían que eran fantasías de borracho, que los mensajes eran malinterpretados. Laura era abogada, además de financiera. Sabría cómo cubrir sus huellas si yo daba un paso en falso. No necesitaba atraparlos en el acto. Necesitaba que creyeran que habían ganado. A las 7 de la mañana hice la primera llamada. Gabriel, perdona la hora, dije cuando mi jefe de seguridad e investigador privado contestó al segundo tono. Señorita Olivia, no se preocupe, sucede algo. Necesito que vengas a mi oficina privada en 1 hora, no a la empresa, aquí a la casa. Entra por la puerta de servicio, trae todo tu equipo para rastreo financiero y prepárate para una operación delicada. Nadie puede saberlo, ¿entendido? Gabriel era un exagente de inteligencia militar, leal hasta la médula. Él era el único en quien podía confiar. Cuando Daniel despertó cerca del mediodía, yo estaba en la cocina leyendo el periódico bebiendo café. Él bajó las escaleras con lentes de sol oscuros y una bata, sosteniendo su cabeza con ambas manos. Buenos días, dije sin levantar la vista del papel. Dios mío, siento que me va a estallar la cabeza. Se quejó él sirviéndose agua. ¿A qué hora llegué anoche? No recuerdo nada. Lo miré. Era un actor consumado. O tal vez realmente el alcohol había borrado su memoria a corto plazo. Llegaste tarde, estabas muy cansado y te fuiste directo a dormir. Apenas hablamos, mentí con una naturalidad que me sorprendió. Él se relajó visiblemente. Sus hombros bajaron. Ah, menos mal. Creo que bebí demasiado. Lo siento si te preocupé. No te preocupes, querido.
De hecho, quería hablar contigo sobre algo importante. Él se tensó de nuevo. Alerta. ¿Sobre qué? Sobre la inversión que Laura sugirió. He estado pensándolo y creo que tienes razón. Deberíamos asegurar nuestro futuro. He decidido autorizar la transferencia de los 6 millones mañana mismo y además quiero liquidar el fondo de pensiones para agregarlo al capital. Serán unos 7 millones en total. Vi el brillo de la codicia en sus ojos detrás de los lentes oscuros. Intentó contener una sonrisa. En serio, amor, creo que es una decisión muy inteligente. Laura sabe lo que hace. Sí, de hecho la invité a cenar esta noche para firmar los papeles finales aquí en casa. Quiero que sea algo privado entre familia. Me parece perfecto, dijo él y pude ver cómo su mente ya estaba gastando el dinero. Iré a arreglarme, tengo que ir al spa para quitarme esta cara de cansancio. En cuanto salió de la casa, Gabriel salió del cuarto de servicio donde había estado esperando. ¿Lo escuchaste?, pregunté. Todo, señorita, ya tengo acceso a la red de Laura. Es descuidada. Usa la misma contraseña para su correo personal y el bancario. Encontré la cuenta en las Bahamas. Está a nombre de una empresa fantasma llamada Libertad. Bien, escucha mi plan, Gabriel. No quiero simplemente detenerlos, quiero destruirlos. Quiero que sientan el peso de su traición. Pasamos las siguientes horas diseñando la arquitectura de la trampa. Contacté a mis abogados en California, hombres que hacían que Laura pareciera un estudiante de primer año. Redactamos documentos nuevos. Eran idénticos en apariencia a los que Laura había preparado, pero con cláusulas muy diferentes en la letra pequeña. También preparamos una cuenta espejo. Gabriel con su equipo de hackers éticos creó una interfaz bancaria falsa. Cuando yo hiciera la transferencia parecería que el dinero salía de mi cuenta y entraba en la de ellos. Verían el saldo, verían los números, pero el dinero real nunca se movería de mi bóveda principal. Sería una ilusión digital. Llegó la noche, la casa estaba impecable. Había pedido una cena exquisita a un restaurante exclusivo. Laura llegó puntual con su vestido italiano impecable y esa sonrisa de suficiencia que ahora me provocaba náuseas. Me abrazó como la hermana que decía ser. Olivia, qué gusto verte. Daniel me comentó que estás lista para dar el gran paso. Así es, Laura. No quiero esperar más. La vida es corta, ¿verdad? Uno nunca sabe cuándo todo puede cambiar. Daniel bajó las escaleras, radiante, completamente recuperado de su resaca, besó a Laura en la mejilla, un beso que duró una fracción de segundo más de lo socialmente aceptable. Yo lo noté. Ellos pensaron que no. Nos sentamos a cenar. La conversación fluía superficialmente. Hablamos de política, del clima, de los mercados emergentes. Yo jugaba mi papel, el de la esposa confiada y un poco cansada de los negocios, lista para delegar. Tengo los papeles en mi maletín, dijo Laura mientras servíamos el postre. Si quieres podemos firmar ahora y yo hago la transferencia digital desde mi tableta segura aquí mismo. Así mañana a primera hora el dinero estará trabajando. Excelente, dije. Fuimos al despacho. Laura sacó una pila de documentos. Es el procedimiento estándar, Olivia. Autorización de transferencia, poder limitado para gestión de activos y la declaración de origen de fondos. Tomé su bolígrafo. Mi mano no tembló. Confío en ti, Laura, dije mirándola a los ojos. Sé que cuidarías de Daniel si algo me pasara a mí. Por supuesto, Olivia. Eres mi familia, respondió ella sin pestañear firme. Inmediatamente, Laura sacó su tableta, sus dedos se movían rápidos. Daniel estaba de pie detrás de ella, observando la pantalla con avidez. Y listo, dijo Laura iniciando transferencia autorizada. Hecho. Me mostró la pantalla. Transferencia exitosa. Daniel soltó un suspiro audible, me miró y sonrió. Pero ya no era la sonrisa de mi esposo, era la sonrisa de un depredador que acababa de ver caer a su presa. Brindamos, sugirió él. Sí, dije. Vamos a la sala. Tengo una botella de champán especial para esta ocasión.
Mientras caminábamos hacia la sala, envié un mensaje rápido a Gabriel. Ahora llené 3 copas. Les entregué una a cada uno. Por los nuevos comienzos, brindó Laura. Por la libertad, añadió Daniel. Por la verdad, dije yo y bebí. Ellos me miraron extrañados por mi brindis, pero bebieron, ¿sabes, Olivia? Dijo Daniel dejando la copa en la mesa. Creo que estoy cansado y la verdad es que ya no tengo ganas de seguir actuando. El momento había llegado antes de lo esperado. Él se sentía tan seguro con el dinero en su cuenta que ya no veía necesidad de esperar a su huida. Actuando, pregunté sentándome tranquilamente. Esto señaló entre él y yo. Nosotros ya no te amo, Olivia. De hecho, no te he amado en años. Y ahora que Laura y yo tenemos los recursos, creo que es momento de que lo sepas. Nos vamos. Laura se puso de pie y se colocó al lado de él, adoptando una postura defensiva. Lo siento, amiga, dijo Laura con falsa solemnidad, pero el corazón manda. Y gracias por la generosa liquidación. No te preocupes por el dinero, lo cuidaremos bien. Me reí. Fue una risa genuina, seca y fuerte. Ellos se miraron confundidos. ¿De qué te ríes?, preguntó Daniel molesto. Acabas de perder a tu esposo y tu fortuna. Deberías estar llorando. Me río porque son tan predecibles y tan incompetentes. Me levanté y caminé hacia la televisión gigante de la sala. Tomé el control remoto. Daniel, anoche llegaste muy borracho. Hablaste mucho. Me contaste todo el plan. El color desapareció del rostro de Daniel. Laura lo miró con furia. Te dije que no bebieras, le gritó ella. No es cierto. No recuerdo haber dicho nada, chilló él. No importa lo que recuerdes, continué. Importa lo que hiciste, Laura. Revisa tu cuenta en las Bahamas. La real, no la interfaz falsa que te dejé ver en tu tableta hace un momento. Laura sacó su teléfono frenéticamente. Intentó acceder. ¿Qué? ¿Qué pasa? No puedo entrar. Dice, acceso denegado. Claro que no puedes, porque hace una hora mis abogados presentaron una denuncia por fraude corporativo y malversación de fondos ante las autoridades federales. Adjuntando todas las pruebas que extraje del teléfono de Daniel y de tu servidor, Laura. Por cierto, tu seguridad informática es lamentable. En ese momento, las luces azules y rojas de las patrullas de policía comenzaron a parpadear a través de las ventanas, iluminando la lluvia que no cesaba. ¿Qué has hecho?, susurró Daniel cayendo al sofá. Los documentos que firmaste hace un momento, Laura, no eran lo que creías. En la confusión de los papeles sobre el escritorio, cambié los folios. Lo que firmaste fue una confesión jurada de tus intentos previos de desfalco y una cesión total de tus propios bienes como garantía de pago por daños y perjuicios a mi empresa. Acabas de firmar tu propia sentencia y la quiebra total. La puerta principal se abrió de golpe. Gabriel entró, seguido por 4 agentes federales uniformados. Laura y Daniel, dijo uno de los agentes, quedan detenidos por intento de fraude mayor, conspiración y robo de identidad corporativa. Laura intentó correr hacia la puerta trasera, pero Gabriel la interceptó con un movimiento rápido, torciéndole el brazo y empujándola contra la pared. Daniel comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de terror por su propio destino. Olivia, por favor, gritó él mientras lo esposaban. Es un error. Ella me manipuló. Yo te amo. Lo miré impasible. Guarda esa actuación para el juez, Daniel. Ver cómo se llevaban a Daniel y a Laura de mi casa fue una experiencia surrealista. No sentí la satisfacción eufórica que suelen mostrar en las películas. Sentí un vacío inmenso. La casa, ahora llena de policías tomando declaraciones y recolectando evidencias, se sintió mal, sucio. Gabriel se acercó a mí una vez que las patrullas se fueron. Señorita, ¿quiere que me quede esta noche? No, Gabriel, has hecho un trabajo excelente. Vete a descansar. Mañana será un día largo con los abogados. Como ordene, pero señorita hizo lo correcto. Ellos no tuvieron piedad al planear esto.
Usted solo se defendió. Lo sé. Gracias. Esa noche dormí en la habitación de huéspedes. No podía soportar entrar a la recámara principal donde el perfume de Daniel aún impregnaba las sábanas. Los meses siguientes fueron una vorágine legal. El juicio fue un espectáculo mediático en el círculo empresarial, aunque hice todo lo posible por mantenerlo bajo perfil. Las pruebas eran irrefutables. Los mensajes de texto, las grabaciones de voz que Daniel había enviado a Laura burlándose de mí y los rastros digitales del intento de transferencia bancaria sellaron su destino. Laura, al ser abogada y asesora financiera, recibió la condena más dura. El juez fue implacable con el abuso de confianza profesional. Le dieron 13 años de prisión federal y la inhabilitación de por vida para ejercer cualquier profesión relacionada con finanzas o leyes. Además, la confesión que le hice firmar permitió a mis abogados desmantelar sus activos personales. Perdió su apartamento, su auto deportivo y sus cuentas de ahorro. Todo lo cual fue donado, por orden mía, a una organización benéfica que apoyaba la educación financiera en barrios pobres. Daniel no corrió con mejor suerte. Aunque su abogado intentó alegar que fue manipulado emocionalmente por Laura, las evidencias mostraban que él había sido el instigador principal en muchas ocasiones. Fue sentenciado a 6 años de prisión por complicidad y fraude. El día que dictaron la sentencia fui al tribunal. Necesitaba cerrar el ciclo. Cuando sacaron a Daniel, esposado y vistiendo el uniforme gris del reclusorio, nuestras miradas se cruzaron. Ya no había belleza, ni arrogancia, ni siquiera odio. Solo había un hombre roto que había apostado todo a la traición y había perdido. No dije nada, simplemente asentí con la cabeza y salí de la sala. Una vez terminado el proceso legal, me di cuenta de que no podía seguir viviendo en esa casa. Estaba contaminada por los recuerdos. Vendí la mansión, vendí los muebles, incluso vendí el reloj de péndulo. Quería borrar todo rastro de esa vida. Durante el proceso de divorcio descubrí que Daniel había estado desviando pequeñas cantidades de dinero durante años, no solo para él, sino para mantener una vida de apariencias con sus amigos. Me di cuenta de que en mi afán por proveer y trabajar, había dejado de prestar atención a quién era él realmente. Había amado una idea, no a la persona. Con mi libertad recuperada y mi fortuna intacta, tomé una decisión radical. Dejé la operación diaria de mi empresa en manos de una junta directiva de confianza y me tomé un año sabático. Viajé a China, donde pasé 4 meses viviendo en un monasterio, aprendiendo sobre el silencio y la simplicidad. Allí, entre jardines de piedra y sesiones de meditación, el ruido mental de la traición comenzó a desvanecerse. Entendí que el dinero por el cual Daniel y Laura habían destruido sus vidas era solo una herramienta, no un fin. Ellos habían sido esclavos de su codicia. Yo había estado a punto de ser esclava de mi propio éxito. Luego viajé a la Alemania. Caminé por glaciares y montañas, sintiendo la insignificancia del ser humano frente a la naturaleza. El viento frío limpió los últimos residuos de amargura de mi alma. Un año después del incidente me encontraba en una pequeña ciudad costera en Italia. Había alquilado una villa modesta con vista al mar. Mis mañanas consistían en caminar al mercado local, comprar pan fresco, queso y vino y pasar las tardes escribiendo o leyendo. Allí conocí a Francisco. No era un modelo de pasarela, ni un hombre de la alta sociedad obsesionado con las galas benéficas. Era diseñador, un hombre de 44 años con una risa franca. Nos conocimos en una pequeña cafetería cuando accidentalmente derramé mi expreso sobre sus bocetos. «¡Desastre!», exclamó él en italiano, pero riendo en lugar de enfadarse. «Lo siento muchísimo. Permítame pagarle», empecé a decir sacando mi bolsa, un viejo reflejo de solucionar todo con dinero. Él me detuvo con un gesto suave. «No quiero tu dinero. Solo siéntate y cuéntame una historia mientras se secan los papeles. Eso vale más». Y así lo hice. Empezamos a hablar. No le dije quién era, ni mencioné mis empresas o mis millones de dólares. Para él, yo era solo Olivia, una mujer que viajaba buscando paz. Pasaron los meses y nuestra relación creció de manera lenta y orgánica, basada en conversaciones largas, paseos por la playa y un respeto mutuo. No había grandes regalos ni viajes en jet privado.
Había cenas cocinadas en casa y tardes reparando el techo de su taller. Un día, mientras mirábamos la puesta de sol desde su terraza, decidí contarle mi pasado. Le hablé de Daniel, de Laura, de la traición y de la trampa que les tendí. Tenía miedo de que pensara que yo era una mujer vengativa o cruel. Francisco escuchó en silencio, sosteniendo mi mano. Cuando terminé, me miró con sus ojos oscuros y profundos. Hiciste lo que tenías que hacer para protegerte, Olivia, pero lo más importante no es cómo los hiciste caer a ellos, sino cómo te has levantado tú. La mujer que hizo esa trampa estaba herida y enojada. La mujer que está aquí conmigo hoy ha sanado. Eso es lo que importa. Sentí una paz que no había experimentado en años. Francisco no quería mi dinero. De hecho, insistía en pagar la mitad de todo lo que hacíamos juntos. Me amaba a mí con mis cicatrices y mi historia. Decidí no volver a mi vida anterior de alta ejecutiva obsesiva. Mantuve mis inversiones, claro, pero dediqué mi capital a crear una fundación para apoyar a emprendedores jóvenes que no tenían recursos con la condición de que recibieran mentoría ética, no solo financiera. Quería asegurarme de que la próxima generación entendiera que el éxito sin integridad es un castillo de naipes. A veces pienso en Daniel y Laura. Sé que Laura sigue en prisión pagando su deuda con la sociedad. Daniel salió hace poco bajo libertad condicional. Me enteré por Gabriel, quien sigue cuidando mis espaldas a la distancia, que él trabaja como camarero en un restaurante de carretera, viviendo en un pequeño apartamento compartido. Ha perdido su juventud y su belleza se ha endurecido por la amargura. No siento lástima, pero tampoco siento alegría por su desgracia. Simplemente son fantasmas de un pasado que ya no me pertenece. Hoy, mientras escribo esto desde mi terraza, con el olor a albahaca y mar en el aire, y escucho a Francisco tararear una canción en la cocina, me doy cuenta de la verdadera naturaleza de la riqueza. La vida me enseñó de la manera más dura posible que la confianza es el activo más valioso que poseemos, mucho más que cualquier cuenta bancaria llena de dólares. Deja tu opinión en los comentarios y si te gustó el video suscríbete y deja tu like.